voy a jactarme el año que viene cuando festeje los 50 años diciendo que me cuidé de nunca venderle una entrada al Estado, de nunca haber firmado un contrato con ningún gobierno. Todo lo que elige el público tiene un 30% de éxito y el otro 70% se divide entre salir empatado en todo sentido o perder. Okay. Eso pasa a las grandes multinacionales produciendo cine en Hollywood, pasa en los 40 y pico de musicales que hay hoy en Broadway y no conocemos más de 8 que son los éxitos, pasa cuando entramos a una librería, nadie puede conocer el 30% de los libros que son los exitosos. Si nos paramos frente a un kiosco de revistas, conocemos apenas el 30% de lo que está colgado en el kiosco, el 70% no lo conocemos, pasa en la radio, pasa en la tele, pasa en todo lo que es la elección del público. El secreto de nuestra profesión pasa por invocar en ese 30% la mayor cantidad de veces. No soy de los que pueden decir, como admiro de tanta gente, puedo dedicarme a 3 cosas a la vez y me sale más o menos bien las 3. A mí, caballo con anteojera, prefiero dedicarme a la que empecé a los 17 años y a los 66 sigo desarrollando. Las artes escénicas Tal gozan cual. de prestigio nacional e internacional, fundamentalmente por la buena madera que tiene que ver con el talento. O sea, si nosotros no tuviésemos un promedio artístico, de calidad, digamos, de talento artístico tan alto, seguramente no se podría haber conseguido a lo largo de la historia del espectáculo en nuestro país ese lugar de envergadura que tomó, reconocido incluso por el exterior, ¿no? Y esto tiene que ver con la industria nacional en la que yo creo. Si vos, además de sacar para vivir vos y comerte el bife, reinvertís para que justamente eso produzca más trabajo. En eso es lo que yo creo. Para mí el riesgo es la justificación moral del empresario. Si no hay riesgo, no sos, que no puedo ser capitalista en los éxitos y convertirme socialista en los fracasos. Puede ser tener empresas pobres con empresarios ricos, por ejemplo. ¿No te ha tentado alguna vez entrar en la función pública? Nunca, y justamente por conocer mis limitaciones y por tener claro el rol de cada uno. Obras nuevas estás, o sea, estás trayendo o estás estrenando o vas a estrenar en el verano? Así, algo que sea... Que, Nosotros en Buenos Aires y Mar del Plata tenemos una programación bastante heterogénea, sí. desde siempre, donde ahí no tendría, para no entrar a dar nombres propios, no tendría mucho, digamos, no habría nada distinto a contar que lo que pasa en los últimos 20 años al menos. Sí, este año 2023 que está terminando, eh, trajo la particularidad familiar para nosotros en haber integrado junto con otras 3 productoras este mega espectáculo que fue Matilda y Matilda. haber abierto recién ahora un rubro que ojalá sea para quedarse, en nuestro caso, donde ante el éxito de Matilda, que superó cualquier expectativa nuestra, y donde surge por un tema familiar, que a esta altura no viene a cuento, que tiene que ver con que nuestra nena más chiquita se llama Matilda, y por una frase de mi mujer dicha a la salida del teatro en Londres hace 10 años cuando vimos la obra, eh, concretamente para que se entienda, había dicho, si alguna vez quedase embarazada una nena le pondría Matilda, y eso derivó en un tuit, y eso derivó en que se nos acerquen los derechos de la obra. Qué bueno. Pero concretamente entonces volveremos con Matilda este verano al Gran Rex de Buenos Aires, a raíz de lo que ha pasado. Y sí, nos embarcamos entonces, siguiendo esa premisa de reinvertir siempre en la actividad, el público que vio Matilda, que fueron 140.000 personas en solo 8 semanas, nos permite embarcarnos en 2 superproducciones. Una es Escuela de Rock, School of Rock, basada en la película que se conoce, Sí. que debutaremos en mayo nuevamente en el Gran Rex con esa producción detrás de Matilda, y paralelamente en el Teatro Liceo y a partir de marzo largaremos Legalmente Rubia, que también es Ah, mirá No, qué no te puedo creer. qué un bueno título eso. y también en el género musical. O sea que ¿Quién lo va a ser la nuevo actriz de para Legalmente Rubia? ¿Ya la tenés así? diría que sí,
pero tengo prohibido decirlo. Está Entonces, bien, no hay problema. para no violar el secreto sumario, Claro. no lo digo. Nada, está Igual bien. en los próximos, ahora en diciembre ya está. Yo ya hacía esto en el gobierno de Isabel Perón, o sea, antes de la dictadura. Nunca me resultó transitar un río tranquilo. Por lo tanto, pasé gobiernos democráticos y también una dictadura. Pasé hiperinflación, corralito, plan Bonex, LECOP, LEVAC, pesos australes, temporada donde no podíamos encender las marquesinas de los teatros por falta de energía, epidemia gripe A en el 2009, pandemia COVID 2020. Quiero decir con esto que uno se va curtiendo en todo en la vida, mientras vos puedas ir timoneando en un país que tiene aguas tumultuosas, pero las tiene desde siempre. Siempre digo, primero honrar las deudas, ver cuáles son los compromisos, utilizar la ética como primera marca para cualquier actividad y fundamentalmente no ser un empresario, digamos, golondrina y con la expectativa de pensar que siempre vamos a poder salir adelante, porque además por nuestra propia familia necesitamos tener esa cuota de optimismo y por otro lado también necesitamos tener una cuota de responsabilidad empresaria a la hora de saber que trabajamos con más gente y que cuando uno mete la pata, por decirlo como los chicos, puede llevar a sinsabores grandes de otras personas que involuntarias víctimas de las equivocaciones de uno. ¿Cómo ves esta suerte de... me llama la atención de esta suerte del auge de los stand-ups y de la diferencia entre lo que es el stand-up y lo que era en su momento, en los 70, el Café Concert? Doy el título, yo creo que hay menos diferencia de la que se cree. Mira, yo nací en el barrio de Mataderos. Cuando yo era chico, en el bar de la esquina, en la confitería de la avenida Juan Bautista Alberdi, había un cartel que decía abierto. Ahora hay un cartel que dice open. Y yo me pregunto por qué si en Mataderos no pasan los turistas. Buenísimo lo que acabas de decir. Genial. Entonces, vos tenés que hacer un stand-up. Lo que hacía Pinti en La Bola Loca, Carlitos Perciavale, lo que hacía Gasalla, Eda Díaz, toda esa camada, ¿no era stand-up? O sea, cuando fue la pandemia me preguntaban qué opinaba del streaming. Y yo decía, pero no entiendo, si Darío Vittori hacía teatro como en el teatro, en una pantalla en los años 60, eso era, no se llamaba streaming, se llamaba ver teatro en una pantalla. No existía el teléfono, la pantalla era el viejo televisor. Pero entonces Vittori nunca se murió sin saber que había hecho streaming. Claro. O sea, yo creo que hay un tema de calificación o de modernidad o de marketing a cosas que ya existían. Si hay una cosa de la que me jacto para vivir mejor, es saber que si soy gordo y no barroco. Me parece que yo la verdad te digo, debe haber estandaperos, como se dice hoy, muy buenos y muy malos. Como había estandaperos que se llamaban Reyes del Café Concert, muy buenos y muy malos, porque de los que nos acordamos son los que fueron muy buenos. Claro. Pero también hubo muchos que se quedaron en el camino porque eran muy malos. Vos sos un amante de los números, ¿no? Podés mirar una platea y ver cómo viene el bordero. Tengo una consulta. ¿Tenés los números en la cabeza de en estos 49 años cuántas obras de teatro hiciste? ¿Cuánta gente contrataste? ¿Puede ser un número tremendo? Le diste empleo a medio país, prácticamente. ¿Tenés idea cuántos fueron? Hay mucho. Había un balance hecho a los 25 años, ya hace 24 años hace. Y había un número, está escrito en algún lugar, tengo que encontrarlo, porque habíamos hecho un balance. Ahora el número fácil que llevamos es, hace muy poco, este verano superamos los 1000 estrenos, o sea, debemos estar en 1008 ahora, ¿no? Una locura. De espectáculos. Y sí tenemos que superamos las 22 millones de entradas vendidas, eso sí, en los 49 medio años. País. Que el próximo miércoles 3 de enero, cuando Brujas vuelva, va a ser justo 3 de enero del 91, 3 de enero del 2024, vamos a celebrar los 33 años con el mismo elenco, eso es lo más maravilloso, ¿no? O sea, la única persona que no está
porque falleció Susana Claro, Campos, Campos, una sí. gran cumple actriz. y cumple su papel María Leal. Pero pensemos que Otra actriz enorme. están las 4 brujas originales 33 años después. Nosotros tenemos como bastante, digamos, indicado que obviamente hay gente que repite la obra, y hay algún caso de una mujer que hablaba de haberla visto 16 veces. Eso sí nos pasa. Ahora, 16 veces. pero esas son las excepciones. Mayoritariamente en la platea siempre gente nueva, siempre gente nueva. Ahora, también yo creo que sale de lo común por la inteligencia de las actrices en haberse sostenido entre ellas, porque si a veces es difícil la relación de a dos y por un tiempo más acotado, ¿qué tenemos para decir en una relación de 5 y durante 32 años? Vamos al teatro, primero llevados por los padres cuando somos chicos, hasta la adolescencia, y después prácticamente de adolescente, salvo excepciones que siempre las hay, pero hablo de la mayoría, de la adolescencia hasta después de los 40 y pico, y cuando somos padres no volvemos al teatro, y volvemos cuando somos padres. Pero esto me pasó siempre, o sea, siempre el promedio fue alto. Eso no quiere decir que no aparezca, y pongo nombre propio para hacerlo más fácil, un Nico Vázquez y baje en su audiencia a 30 años de la edad o 25. Sí, obvio. Esto no, pero estoy hablando de los 6 millones de boletos al año que vende Argentina. No estoy hablando de casos excepcionales. En estos 1000 estrenos que vos tenés encima, hay un estreno, una obra que digas, esto me representa, esto es lo que quería. Hay una noche en particular, 1 de enero de 1986, cuando estrenamos la primera versión de la obra Made in Lanús, con Luis Brandoni, Marta Bianchi, Leonor Manso y Patricio Contreras. Un momento muy particular, la democracia llevaba 2 años después de la dictadura, la temática era muy potente, muy fuerte, lamentablemente lo sigue siendo hoy, crisis radiante argentina, y yo siempre, cuando tuve que buscar una, como dicen ustedes, hay una, por buscar una, referencio esa noche porque me impactó mucho lo que me pasó. Y la última para terminar, ¿qué tuviste que dejar en estos años, bueno, en estos éxitos que hiciste en tu profesión y como empresario en la vida? ¿Qué tuviste que dejar para ser exitoso? Si tuviste que dejar algo, obviamente. Sí, depende cómo lo quieras mirar. Yo los primeros 15 años abría el teatro y lo cerraba. O sea, no existía salir un sábado a la noche. Yo nunca supe lo que es ir a bailar. Yo siempre trabajé a destiempo. Ahora, el término trabajar no es mío. Yo siento que nunca trabajé. Justamente porque a mí me dio placer eso. Entonces, no es casual que mi primera mujer es actriz. ¿Por qué? Porque mi ámbito era el teatro. Entonces, todo se movía en eso. Y en todo caso, si quería ir al cine o quería ir a comer afuera, lo hacía cuando existía el cine a las 11 de la noche los domingos, y hacía un domingo. A la 1 de la mañana me iba a cenar al único lugar abierto que había, porque justamente era mi sábado, el domingo a la 1 de la mañana. Pero también es cierto que mientras otras personas se levantaban para ir a trabajar un lunes a las 8 de la noche, yo dormía.